Hamás e Israel realizaron el quinto intercambio de rehenes durante la tregua en Gaza. El grupo islamista entregó 10 rehenes israelíes y 2 tailandeses e Israel 30 prisioneros palestinos. A pesar de las acusaciones de violación de la pausa, se mantiene el alto el fuego en la franja. Con esto comenzamos las noticias aquí en DW. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que Hamás entregó este martes a 12 rehenes que fueron llevados a Egipto a través del cruce de Rafah, donde se verificarán sus identidades antes de arribar a su destino final. Con los del lunes, el total de rehenes liberados asciende ya a 81. La prórroga de la tregua por 2 días más acordada entre Israel y Hamás permite que la ayuda que se necesita desesperadamente en Gaza llegue a la población. Estados Unidos enviará 3 aviones militares con alimentos y medicinas a Gaza. Las agencias humanitarias advierten de que la situación es crítica. Y en otros temas, la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el contrato de concesión de la mina de cobre más grande de Centroamérica. Su aprobación en el Congreso panameño desató fuertes manifestaciones y bloqueos de rutas que han semi-paralizado al país desde hace más de un mes. El gobierno de Israel y la milicia islamista Hamás acordaron extender por 2 días más la tregua que comenzó el pasado viernes. Qatar, país que medió para llegar a este alto al fuego momentáneo, confirmó el acuerdo este lunes, horas antes de que la tregua expirase. La medida ha abierto la puerta a un nuevo intercambio de secuestrados israelíes por palestinos encarcelados en Israel. Israel confirmó este martes que otros 2 extranjeros han sido liberados junto a un grupo de 10 rehenes israelíes que ya se dirige hacia territorio israelí. Hasta el momento, un total de 81 rehenes entre israelíes con doble nacionalidad y extranjeros han sido liberados durante la tregua y 180 palestinos excarcelados. Según el ejército israelí, Hamás secuestró a más de 240 personas en el ataque terrorista del 7 de octubre. Comienzan a conocerse lentamente testimonios, uno de ellos, uno de los más emotivos, el de una mujer de 78 años, se llama Ruth Mundar, quien habla de las condiciones que habían tenido que soportar estos 50 días de cautiverio, una sala sin luz, una sala donde estaban todos hacinados. Al principio habían podido lograr comer bien, dijo, pero con el tiempo, con los días, la situación se fue agravando y pasaron hambre. Pero dijo que lo peor era haber visto niños cómo sufrían ese cautiverio. Uno de ellos era su nieto, que afortunadamente estuvo con ella todo el tiempo de cautiverio. También hay otros testimonios que ha citado la prensa israelí este día, testimonios a través de las personas que han tratado a todos estos niños. Uno de ellos también es un niño de 12 años que se llama Elian Yahalomi, así se dice su nombre, quien contó que cuando llegó a la franja de Gaza fue golpeado y fue escupido por las personas que estaban ahí, que no pudo identificar. Hablaba de su sufrimiento. Las condiciones que llegaron todos estos niños hablan de malnutrición en algunos casos. Naturalmente está saliendo esta información a cuenta gota porque se trata de información bastante sensible y se está tratando de una manera también a discreción. Bueno, estas liberaciones también son posibles gracias a esa tregua en Gaza que se ha extendido por 2 días más hasta el jueves. ¿Cuáles son las posibilidades de que se extienda más allá de ese periodo? El incidente ocurrió hoy día al norte de la franja de Gaza, donde 3 artefactos explosivos explotaban cerca de las fuerzas de seguridad de israelí. También disparos que fueron respondidos por los efectivos hizo temer lo peor, que realmente todo este proceso quedara en nada. Israel culpó a Hamás de haber violado la tregua. Recordemos que también el gobierno de Israel ha prometido que su objetivo de guerra después de la liberación de los rehenes es acabar con Hamás. Y ayer escuchábamos en un mitin militar al ministro de Defensa de Israel prometiendo una operación mucho más grande y en toda la franja de Gaza después de cumplir la crisis de rehenes. ¿Qué significa esto para los civiles de la franja de Gaza? Nos preguntamos, se preguntan muchos también aquí en Israel, considerando también la grave situación que viven los gazatíes. Lo concreto es que los mediadores, principalmente a la cabeza, los cataríes, están diciendo necesitamos una extensión de la tregua más allá de los 2 días, porque por un lado hay que encontrar a los más de 100 rehenes que todavía siguen en poder de Hamás o incluso algunas otras facciones armadas palestinas en la franja de Gaza, pero también es absolutamente necesario que siga entrando más ayuda humanitaria, más ayuda médica, especialmente para la parte más vulnerable de todo este conflicto, como son los niños. Muchísimas gracias, Jenny Pérez, desde Jerusalén.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, considera que la pausa humanitaria en Gaza es un paso y un rayo de esperanza para la humanidad en la oscuridad de la guerra. 2 días más sin combates permitirá la entrada de la ayuda humanitaria a la franja, aunque las organizaciones de ayuda advierten de que la situación de los civiles en todo el territorio sigue siendo precaria. Estos niños desafían las inclemencias del tiempo y siguen jugando al aire libre. Sin embargo, las condiciones de frío y lluvia representan una carga adicional para muchos en los refugios improvisados de Gaza. La lluvia y el frío me han agotado, ya no puedo hacer nada, tengo la ropa mojada y no puedo cambiármela, no tengo ropa, ni comida, ni agua. Hace 2 días que no bebo agua y no hay baño para usar. Una situación que preocupa a las organizaciones de ayuda. Hay cientos de miles de niños que no van a la escuela, que viven hacinados en campamentos y que pasan frío. Está empezando a llover, no tienen suficiente comida y agua y ahora corren el riesgo de brotes de enfermedades. Es una situación horrorosa. El servicio sanitario de Gaza se enfrenta a una escasez crónica desde que comenzaron los combates. A medida que los pacientes se trasladan del norte al sur, los hospitales se ven desbordados. La situación es muy trágica. El hospital no puede con la inmensa carga de casos. Faltan capacidades, hay insuficiencia de equipamiento, herramientas y suministros médicos y además escasez de personal médico y de enfermería. Pero gracias a la prolongada pausa en los combates, parte de la ayuda está llegando a donde se necesita. Es un rayo de esperanza y humanidad que irradia en plena penumbra de la guerra. Mantengo la firme esperanza de que esta pausa nos brinde la oportunidad de intensificar aún más la ayuda humanitaria para la población de Gaza, que atraviesa un sufrimiento inmenso. Sin embargo, somos conscientes de que incluso con este tiempo adicional será imposible abordar todas las apremiantes necesidades de la población gazatí. Un alivio para estos civiles, al menos mientras las armas guarden silencio. Y analizamos ahora el tema con Isabel Ortigosa Barbero, portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional. Señora Ortigosa, le saludo desde Berlín. Bueno, la tregua en Gaza es un rayo de esperanza para muchos palestinos, dice el secretario general de la ONU, pero sin agua ni comida, las medicinas se están agotando, hay riesgo de brotes de enfermedades. ¿Cuán grave es la situación allí en la franja? Realmente la situación en la franja de Gaza es crítica. Hablamos de cientos de miles de personas desplazadas que han caminado durante kilómetros, que no cuentan con refugio, no tienen un techo sobre sus cabezas, no tienen acceso a agua potable, a alimentos, a unos baños, a condiciones higiénicas mínimas. Estas personas están empezando a pasar frío, cada vez hace más frío en la franja de Gaza. Muchas están heridas y realmente se necesita que la ayuda humanitaria pueda entrar de manera sostenida en el tiempo en la franja de Gaza. Este es uno de los llamamientos del Comité Internacional de la Cruz Roja. Es necesario mantener un flujo constante de entrada de ayuda humanitaria a Gaza si queremos aliviar en parte el sufrimiento inmenso de esta población civil. Luego de esta tregua que se ha extendido por 2 días más, ¿está entrando ayuda humanitaria a Gaza? Y si es así, ¿cómo se está repartiendo? El Comité Internacional de la Cruz Roja lleva ya días, semanas, introduciendo ayuda humanitaria en camiones a la franja de Gaza. Esta misma mañana ha entrado el último. Nosotros distribuimos directamente la ayuda, tenemos un control de a quién va, qué pasa con ella. Sobre todo trasladamos insumos médicos. Como sabes, la situación a nivel de salud es desesperada. El personal de salud lleva trabajando sin parar durante semanas, día y noche, en una situación extremadamente estresante. Uno de los equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja, integrado por cirujanos especializados en heridos de guerra, lleva ya un mes operando en el Hospital Europeo de Gaza. En este tiempo han realizado más de 120 cirugías, han atendido a más de 500 pacientes
pero lamentablemente los insumos médicos nunca son suficientes. Claro. Y es por eso que este es uno de los suministros que priorizamos en estos camiones de ayuda humanitaria. Claro, señora Ortigosa, ustedes están allí en Gaza desde que comenzó el conflicto. Sin embargo, hay críticas hacia la labor que ustedes están realizando, sobre todo del lado israelí. Se habla de la poca empatía hacia los rehenes en Gaza. ¿Cuál ha sido la labor de ustedes como organización hacia esos rehenes israelíes? Nosotros, desde que comenzó esta crisis, hemos estado en contacto tanto con las autoridades de Hamás como con las autoridades israelíes al más alto nivel, demandando y exigiendo la liberación de los rehenes, solicitando acceso a estos rehenes para comprobar su estado de salud, pidiendo también que se pudieran intercambiar mensajes humanitarios entre los rehenes y sus familiares. Los rehenes han sido siempre una de nuestras más altas prioridades. Sabemos y conocemos de primera mano el sufrimiento de las familias. Nos hemos reunido con varias de ellas. Incluso nuestra presidenta se ha reunido varias veces con las familias. Y sabemos que su sufrimiento, su agonía es inmensa. Nos alegra haber contribuido a la liberación ya de 69 rehenes, pero sabemos que son aún muchas las familias que están esperando por noticias y para poder abrazar a sus seres queridos. Nuestro sistema de trabajo implica que nuestro diálogo es confidencial y bilateral. Yo entiendo la curiosidad, el interés público, pero lamentablemente hay información que nosotros no podemos compartir con la opinión pública. Años de experiencia en muchísimos países del mundo nos indican que esto garantiza el éxito de las operaciones humanitarias. Claro. Muchísimas gracias, señora Isabel Ortigosa Barbero, de la Cruz Roja Internacional. Y este martes se reunieron en Bruselas los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN. En la agenda, la celebración de la adhesión de Suecia a la alianza. Sin embargo, ni Turquía ni Hungría han ratificado el protocolo de adhesión hasta el momento, y eso no está siendo el único problema durante la cita. Además de la solicitud de membresía de Suecia, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, expresó su satisfacción por la prolongación de la tregua por 48 horas en la guerra en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes. Los ministros también reiteraron en la reunión su determinación de apoyar a Ucrania en el conflicto armado que mantiene con Rusia y su camino hacia la OTAN. El canciller alemán Olaf Scholz afirmó este martes ante el Parlamento que mantendrá sus planes de reforma económica a pesar de la crisis presupuestaria que atraviesa el país. Su gabinete se enfrenta a un agujero de 60.000 millones de euros tras una sentencia a principios de mes dictada por el Tribunal Constitucional Federal de Alemania. No ha sido una jornada fácil para el canciller federal Olaf Scholz en el Parlamento alemán. De ello se encargó especialmente la oposición. Es usted un plomero con poder. Carece de noción alguna sobre el desarrollo de este país en los próximos años. En los últimos días, el Tribunal Constitucional de Alemania declaró inconstitucional el presupuesto propuesto por el gobierno, que había destinado fondos de emergencia para la pandemia de coronavirus no empleados a contrarrestar las consecuencias del cambio climático. El fallo del tribunal está relacionado con el llamado freno de la deuda introducido cuando Angela Merkel todavía era canciller federal del país. Este pasó a formar parte de la Constitución alemana y limita la capacidad de endeudamiento del gobierno, pudiendo ser suspendido solo en caso de emergencia, como durante la pandemia. El veredicto supone un agujero de 60.000 millones de euros en el presupuesto del gobierno, un monto que podría haber sido utilizado para modernizar el país. Alemania tiene ya hoy un gran déficit en lo que se refiere a sus servicios públicos. La inversión neta ha sido negativa en los últimos 20 años. Como ya podemos constatar, el Estado ha ahorrado demasiado, lo que además ha ralentizado la inversión privada. Scholz aseguró que seguirá adelante con sus planes para modernizar la economía alemana, aunque reconoció que la situación actual no resulta óptima. Una cosa está clara, y es que esta sentencia crea una nueva realidad para el gobierno federal y para todos los gobiernos actuales y venideros, a nivel federal y de los estados federados. Una realidad que hace más difícil alcanzar objetivos reconocidamente importantes para nuestro país.
Aunque el gobierno alemán ya ha suspendido con carácter retroactivo el freno de la deuda para 2023, continúa la incógnita sobre qué ocurrirá el próximo año. Y de protestas a celebraciones en Panamá, ¿no, Paco? Así es, Silvia, y es que el Tribunal Supremo de este país declaró inconstitucional el contrato de la minera canadiense First Quantum para operar una mina de cobre en el país. La decisión del tribunal afectó las acciones de la compañía, que disminuyeron un 5%, perdiendo más de 7.000 millones de dólares estadounidenses en valor de mercado. La mina Cobre Panamá representa el 1% de la producción mundial y contribuye con el 5% del PIB de Panamá. Las protestas continúan en las calles, pero celebrando y exigiendo mayor control estatal sobre la mina. Alegría tras conocer el fallo de la Suprema Corte de Panamá que declara la inconstitucionalidad del contrato minero. Una polémica ley para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica y que provocó un estallido social sin precedentes. Estos manifestantes llevan más de un mes en las calles exigiendo el cierre de la filial de una minera canadiense por su impacto social ambiental. Estamos muy contentos porque logramos nuestro triunfo. El triunfo es para todos los panameños. Panamá libre y soberana, 202 años, hoy 28 de noviembre. Porque hemos rescatado nuestro activo y nuestro valor más importante. El oro verde es su fauna, sus recursos naturales y hoy es un día histórico para Panamá. El fallo unánime ha apaciguado las protestas y se han retirado los bloqueos carreteros que han mermado la economía. La presión condicionó la rápida decisión de los magistrados en tan solo 4 días. Pese a anularse el contrato minero, se mantendrá la vigilia permanente frente a la Corte. Esto con el objetivo de que el gobierno detenga la actividad de Minera Panamá, que opera desde el año 97 en 12.000 hectáreas del corredor biológico mesoamericano. Así lo indica el ambientalista Guido Berguido sobre una ley que iba a permitir desviar fuentes de agua incluso del Canal de Panamá. Involucra una extensión, una ampliación de la actividad minera y eso definitivamente involucra una mayor demanda de agua y tiene un mayor impacto en cuanto a la posible contaminación de estas fuentes de agua, ¿no? El presidente Laurentino Cortizo ya ha anunciado que acatará la decisión judicial, pero sin especificar qué medidas se tomarán. Una mayoría de la población desconfía de su gobierno por aprobar el proyecto de espaldas a la comunidad, sumado al hartazgo por la corrupción. La inconstitucionalidad es imposible de recurrir y en caso de acudir a arbitrajes internacionales, la minera se habría quedado sin argumentos jurídicos por haber actuado de mala fe, según explica la abogada Martita Cornejo, que presentó una de las 2 demandas contra la ley minera. Minera Panamá S.A. tiene que suspender la extracción de minerales de nuestro territorio. Número 2, no hay forma que la Minera Panamá pueda pretender nuevamente renegociar nada, porque aquí en Panamá recientemente se ha aprobado la Ley 407 del 2023, que se llama la Ley de Moratoria Minera Indefinida. Otra ley que prohíbe la entrega de nuevas concesiones mineras. Sin embargo, First Quantum Minerals ya ha notificado su intención de presentar demandas arbitrales si no se abre un diálogo de 90 días con el Estado para cumplir con las formalidades legales, entre otras las establecidas en el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá. El fallo deroga la ley, pero no el contrato administrativo firmado en 1997 y que le permite seguir operando, como asegura Alfredo Burgos. El miembro de la Cámara Minera de Panamá calcula en pérdidas de 1.850 millones de dólares anuales un posible cierre de la mina. Si Panamá perdiera el arbitraje, estamos hablando de alrededor de 50.000 millones de dólares que tendría que restituirle o como compensación a la empresa minera. El contrato de concesión, de acuerdo al Código de Recursos Minerales, podría seguir vigente. El tema, vuelvo y repito, político es si no dejan que entre ningún barco. Decisiones políticas que podrían alargarse hasta la llegada del próximo gobierno. 6 meses hasta las elecciones para que Panamá recupere la paz social.
La emoción es inmensa frente a la Suprema Corte de Panamá después del fallo de inconstitucionalidad que deja sin validez el contrato minero. Ahora está por ver la inmediatez con la que el gobierno aplica esta decisión y los resultados de un más que posible arbitraje internacional. Nos vamos ahora más al norte, a Estados Unidos. A Estados Unidos porque el presidente electo de Argentina, Javier Milei, fue recibido este martes en Washington por el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y el asesor del presidente Joe Biden para América Latina, Juan González. El líder del partido ultraderechista La Libertad Avanza tenía previsto encontrarse además con representantes del Fondo Monetario Internacional y del Departamento del Tesoro estadounidense, pero decidió retornar a Argentina para continuar configurando su gobierno. El periplo de Milei duró apenas 48 horas y combinó lo espiritual con lo político. Durante el viaje, el presidente visitó la tumba del rabino Menachem Schneerson en la ciudad de Nueva York y también se encontró con el presidente Bill Clinton. Cambiamos de tema, se les conoce como corazones artificiales y son la esperanza de decenas de pacientes que viven con fallas cardíacas y que están esperando un donante de corazón que cumpla con sus características. El Hospital Internacional de Colombia fue de las primeras instituciones de América Latina en realizar un implante de corazón artificial permanente hace casi 10 años. Desde entonces se han implantado allí más de 30 corazones. Ana María Cardona lleva una década luchando con su corazón. El año pasado recibió un apoyo. Sus tatuajes hablan de esa pelea. Pero definitivamente volví a traer vida, por así decirlo. Porque yo llegué a un punto donde no podía comer, no podía pararme de la cama, no podía ir al baño, no podía respirar, no podía hablar porque me ahogaba. La asistencia coronaria, más conocida como corazón artificial, es una alternativa para apoyar el corazón de un paciente. En algunos casos es una forma de ganar tiempo mientras se consigue un donante, lo que en Colombia puede significar años de espera. Entonces, es decir, que si tenemos 100 donantes posibles, no los 100 nos dan donación, nos dan un 40. Entonces, desafortunadamente seguimos bajos en el porcentaje. Los corazones artificiales pueden costar alrededor de $130.000. Es una cirugía muy compleja que requiere la experiencia de cirujanos de diversos campos. Este aparato lo que hace es bombear la sangre en el cuerpo. Este aparato es capaz de bombear hasta 10 litros de sangre por el cuerpo. Y es capaz de subir la presión en la circulación a los niveles normales, necesarios. Entonces este aparato es capaz de normalizar completamente la circulación de una persona en falla cardíaca. El Hospital Internacional de Colombia, ubicado en la ciudad de Bucaramanga, se especializó en este procedimiento. Nosotros pusimos el primer corazón artificial el 7 de abril del año 2014. Fuimos el primer centro que puso un corazón artificial en Latinoamérica. ¿Sí? Esa paciente va a cumplir 10 años con el corazón artificial el próximo año, el 7 de abril del próximo año. ¿Sí? Cumplimos 10 años y en estos 10 años hemos puesto 32 corazones artificiales. Investigaciones recientes comprobaron que los corazones artificiales pueden convertirse en algo más que un puente entre el paciente y el donante. Terapia destino es que el paciente tiene el corazón artificial ya de por vida. Hasta ahí llega, entonces ya no va a ir a puente a nada, simplemente este es un nuevo corazón, digamos, de apoyo. La doctora Montes ha realizado 7 de estos procedimientos. Su trabajo en el hospital se ha convertido en referencia nacional, no solo por su capacidad, sino también por su lucha personal para que haya paridad salarial y mejores oportunidades para las mujeres cirujanas, algo que en Colombia todavía es escaso. No voy a decir que se esté equilibrando, estamos lejos de estar en equilibrio, más o menos es en Colombia un 13%, pero a nivel mundial, pues es que hay países que no llegan ni al 2%, entonces... pero sí se va viendo una mejoría. O sea, lo importante es que se está recorriendo un camino hacia algo mejor y se está recorriendo bien. Pacientes como Ana María reciben capacitación en el hospital sobre los cuidados que deben tener con las baterías y la limpieza del aparato. Haciendo un poco de ejercicio, pero igual. Ya con el dispositivo tú vuelves a... O sea, no es el corazón el que está trabajando, sino es la bomba como tal, pero la bomba soporta lo que el corazón debería estar haciendo.
Pronto Ana María volverá al quirófano, esta vez para recibir un corazón de un donante que le dará un nuevo impulso a su vida. Y en una operación de rescate que duró 17 días, un grupo de 41 trabajadores fue liberado con éxito de un túnel colapsado bajo el Himalaya en el norte de la India. El incidente ocurrió el 12 de noviembre cuando un corrimiento de tierra provocó el derrumbe de una sección del túnel que estaban construyendo. La operación de rescate implicó semanas de esfuerzos para abrir una ruta de escape. Tras 17 largos y agotadores días de duro trabajo, la operación de búsqueda y rescate ha concluido exitosamente. Todos los trabajadores fueron rescatados y enviados al hospital en ambulancias para ser examinados. Los 41 hombres sobrevivieron en el túnel colapsado durante más de 2 semanas gracias al oxígeno y los alimentos suministrados a través de los tubos que los rescatistas lograron instalar. Fue una tarea muy difícil. Los trabajadores sufrieron dentro del túnel durante más de 16 días, mientras fuera todo el país sufría con ellos. Sus familiares no perdieron la esperanza durante el tiempo que duró la operación de rescate. Muchos de ellos esperaron a la salida del túnel hasta que finalmente llegaron las buenas noticias. Tras tantos días de espera, mi hermano está a punto de salir. Cuando salga, sabré cómo me siento. Uno por uno, los rescatadores sacaron finalmente a todos los trabajadores por un pasillo que construyeron con tubos soldados. Estos fueron trasladados a un hospital donde permanecerán bajo supervisión médica antes de reunirse con sus familias. Bueno, y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es para que nos acompañen también en las redes sociales. Allí pueden ver y leer nuestras noticias de manera ampliada. Hasta luego.